José Alonso, perdón. Gracias, Roberto. Buenos días con todos. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Nuevamente, bueno, mi nombre es José Alonso Chinos Pedralio. Nuevamente me voy a presentar. Soy ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile. Tengo un MBA en la Pacífico. Y mi socio Carlos es contador público colegiado de la Católica y tiene una maestría en ESAN. Ambos tenemos 20 años de experiencia en los sectores textil, automotriz, transportes y servicios, habiendo obtenido en toda nuestra trayectoria profesional más de 100 millones de dólares en financiamientos. Para nosotros, el día de hoy es muy importante esta convocatoria y el objetivo primordial de este webinar es poder ayudar a todas las empresas con algunos tips como equipo experto en finanzas para combatir esta pandemia COVID-2019 realmente para todos complicada en nuestro país. Y como les comentó Roberto, vamos a dar unos 15 minutos apenas acabe este webinar con algunas consultas que tengan algunos de ustedes, que con todo gusto la vamos a atender. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son 4 temas fundamentales. Uno es el flujo de caja operativo, financiero, inversión, que lo va a dictar mi socio Carlos. Luego vamos a ver los tips para reprogramación de pagos diversos, varios pagos, lo cual va a estar a cargo mío. Luego vamos a ver los tips para monetizar tus ingresos, que va a estar a cargo de Carlos. Y finalmente, algunos tips de fuentes de financiamiento, tanto para compras y ventas. A continuación, dejo a mi socio Carlos para que inicie este webinar con el tema de flujo de caja operativo, financiero e inversión, que es sumamente importante el día de hoy. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. El inicio de los puntos de la exposición que tenemos el día de hoy es los tipos de flujo de caja. EVA Consulting, con la experiencia que tiene, les plantea la utilización de un flujo de caja conocido. Es un flujo de caja que nos enseñan a todos en las escuelas de negocio. Se utiliza mucho este flujo de caja, pero lamentablemente por la experiencia que nosotros tenemos con muchas compañías, no se usa. Lamentablemente muchas compañías a veces utilizan flujos de caja empaquetados, englobados, donde se confunden las diferentes fuentes de ingresos de las compañías. Es por eso que el flujo de caja, son 3 tipos de flujo de caja. El flujo de caja operativo, el cual proviene de los ingresos o egresos del negocio en sí, cobranzas de las ventas de la compañía y pagos relacionados a estas ventas y para que el negocio se mantenga caminando. Luego tenemos el flujo de caja financiero, que es el saldo y los movimientos de caja que provengan de fuentes de financiamiento, es decir, bancos, cajas, fondos, cualquier abono y pago netamente de una entidad que nos financie. Y luego tenemos el flujo de caja de inversión, que es el ingreso o salida proveniente de alguna venta o compra de activo fijo, inmuebles, acciones, algún aumento de capital.
La idea es que estos flujos se mantengan independientes porque cada uno significa algo distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno tiene un flujo de caja operativo negativo en 6 meses? Significa que la estructura de la compañía no brinda suficiente flujo para pagar las obligaciones financieras ni del negocio. ¿Qué puede suceder ahí? Pueden suceder dos cosas. La compañía empieza a dejar de pagar muchas obligaciones operativas, por ejemplo, proveedores, por ejemplo, alquileres o la gente. Lo segundo que puede pasar es que la compañía empieza a tomar deuda de corto plazo más de lo que necesita y en un momento llega a tener una deuda de corto plazo inmanejable, lo cual se vuelve una deuda estructural que la compañía va a tener que refinanciar de algún modo. Lo ideal es tener un flujo de caja positivo operativo suficiente para pagar todas las obligaciones financieras. Más adelante vamos a ver un ejemplo aplicado justo a esta pandemia. Y luego tenemos dos tipos de saldos de flujo de caja. Si bien son conceptos básicos, pero son elementales. El saldo flujo neto del mes, que es netamente el saldo de flujo de caja operativo, más el saldo de flujo financiero, más el saldo de flujo de inversión del mes. Y luego tenemos el saldo de flujo neto acumulado, que es el saldo inicial de la caja más el saldo flujo neto del mes. El saldo inicial de la caja es el saldo final del mes pasado, ¿no? Son conceptos elementales. EVA Consulting recomienda, para hacer el mejor flujo de caja, tenemos que salir necesariamente de la contabilidad. No hay forma de tener un buen flujo de caja si no tenemos un presupuesto. Lo ideal es hacer el presupuesto del año 2020, haberlo hecho a finales del 19 y visto desde un estado de ganancias. En este caso estamos viendo un estado de ganancias por función a modo de presupuesto para todo el año 2020. Lo que hemos hecho es, hemos simulado un presupuesto antes de COVID. Antes de COVID, si bien teníamos alguna pequeña contracción económica por inestabilidad política, pero este año 2020 se veía bueno. En este caso tenemos un ejemplo de una compañía, un modelo de compañía que simuló llegar a vender 11 millones de soles. Como vemos, ya tiene una estructura de gastos de venta y gastos administrativos definida, donde tiene una utilidad antes de impuesto de 6%. Tomen en cuenta que estoy diciendo que este es un estado de ganancias por función. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una contracción en las ventas? Sea por un tema del sector, por un tema político o por COVID. Lo ideal es tener una segunda visión de este estado de ganancias. Y EVA recomienda tenerlo visto bajo margen de contribución. ¿Qué significa simplemente el margen de contribución? Son las ventas menos los costos y gastos variables asociados a la venta. Quiere decir, si no vendo nada, no tengo costos ni gastos variables. Si vendo 1.000.000, esos costos y gastos variables van a aumentar según la venta. Si vendo, tengo costos y gastos variables. Si no vendo, no tengo. Ese margen que me deja, en este caso el ejemplo, deja 3 millones de soles aproximadamente, tiene que ser lo suficiente y necesario para que pueda cubrir los costos fijos. ¿Y por qué hacemos este modelo? Porque cuando tenemos una contracción de venta, todo lo variable se reduce o se minimiza, pero lo que no baja es el costo de venta fijo, el gasto de venta fijo y el gasto administrativo. Bueno, y la depreciación también, pero como vamos a ver más adelante, no tiene efecto en el flujo de caja. Entonces,
Es ideal tener esta visión porque cuando nos achicamos en ventas, lo que tenemos que hacer de inmediato es achicarnos en la estructura fija. Y como un tip adicional, ven abajo ustedes en celeste, en este caso podemos ver la capacidad de generación de flujo de la compañía, conocida como EBITDA, y la compañía tenía un servicio de deuda anual de 588,000 contra un EBITDA de 1.292.000. Esto nos da un ratio conocido y súper utilizado por los bancos, que es el DCR, que sería el Debt Service Rate, que más o menos el promedio de los bancos utilizan 1.3, más o menos 1.35. Si uno en sus proyecciones tiene un ratio mayor a 1.35, la compañía tiene una holgada capacidad de tomar nueva deuda para pagar servicio de deuda estructural. En este caso, la compañía estaba con un DCR de 2.2. Este dato es clave para los que siempre pedimos algún tipo de financiamiento. Este es un ratio básico para los bancos. Como mencionamos, este es el servicio de deuda que tenía la compañía ya planificado antes de COVID. Tenía 2 leasing y un mediano plazo con cuotas fijas, sumando 588,000 al año. Y el gasto financiero también antes de COVID, que proviene de los intereses de las cuotas de leasing en mediano plazo. La compañía también tiene el uso de línea de capital de trabajo, comisiones, más pago de clientes por Visa, le daba más o menos 297,000 al año. Y este es el flujo de la compañía. Un flujo sano, tomemos en cuenta el flujo operativo del mes, que es positivo en todo el año e independizado. Este es el modelo que nosotros planteamos. Ustedes deben de llevar un flujo siempre separando lo operativo, no mezclando fuentes de financiamiento, ni ventas de activo, ni aumentos de capital, porque eso confunde el negocio. En este caso, la compañía tiene flujo operativo positivo y como vemos en el flujo financiero, vemos ingresos por capital de trabajo y pago de la línea de capital de trabajo y el pago de las cuotas de leasing. Como vemos, la compañía acaba en su flujo neto positivo, siendo una planificación sana antes de COVID. ¿Qué sucede con COVID? Con COVID, como a todos nos ha pasado con la cuarentena, dejamos de vender. La cuarentena empezó el 16 de marzo, ese mes las ventas se contraen casi a todos en 50%, luego tuvimos casi 90 días sin venta y hemos empezado en el mes de julio muchos, pero no con la meta estimada que teníamos. Tenemos ya contracciones de venta para casi todos los negocios y en este caso de la bodega de Don Pepe, en el mix vamos a llegar a vender 6 millones de soles contra los 11 planificados. Es casi una caída de 45%, lo cual hace que el nuevo presupuesto de la compañía acabe en menos 754,000 soles, lo cual es inmanejable para cualquier compañía, por lo que, como les mencionamos al comienzo, si se dan cuenta, en los... José, disculpa, ¿puedes volver a la...? Sí. Como vimos, todo lo que es variable, si yo vendo menos, baja también, van asociados de la mano. Pero lo que no baja, como vemos acá, son los costos de venta fijos, gastos de venta fijos, eso no baja, eso se mantiene. Y es por eso que uno de los tips básicos es cuando hay contracciones, tener un estado de ganancias visto desde margen de contribución para poder tomar acción inmediata en todo lo que es fijo. Siguiente. Esto es el nuevo presupuesto de la compañía ya tomando acción, tomando en cuenta todas las contracciones y
habiendo hecho ajustes en todos los gastos de venta y administración fijos. Si ustedes se dan cuenta, en esta visión por función no ayuda mucho. Lamentablemente muchas compañías y sus equipos contables solamente manejan un estado de ganancias por función, lo cual no le da la visión completa. Por eso utilizamos el modelo siguiente. Siguiente, José. Este modelo. Acá sí podemos ver muy bien en este estado de ganancias cómo se mueven los costos de venta y los gastos variables y lo fijo. En lo que está en rojo se dan cuenta las acciones que ha tomado la compañía. Al mes siguiente de la cuarentena, la compañía negoció, en este caso, su estructura de costos de venta y gastos fijos serán alquiler de almacenes y alquiler de puntos de venta. Negoció reducciones momentáneas y en algunos casos hasta fin de año, porque lamentablemente no sabemos cómo se va a mover este tema de la pandemia, pero felizmente el dueño de los locales y los proveedores han entendido y se ha conseguido reducciones tanto en los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos. Se redujo gente. El concepto es, si yo vendo menos, me tengo que achicar lo más que pueda hasta que mi nivel de ventas vuelva tal como estaba planificado. Eso lo puedo hacer en todo lo que es fijo. Y en el gasto financiero también un poco las reducciones se dan por, por el no movimiento de las cuentas, menores comisiones, menores gastos, pero lamentablemente toda la deuda, por más que no la paguemos, igual tiene un costo, ¿no? Entonces, no es tanto el efecto, pero sí ayuda. Y de este modo, el nuevo presupuesto con las medidas de ajuste COVID, si bien no está en azul, pero lo interesante es que el EBITDA es lo suficiente, casi tal cual, uno a uno, con el servicio de deuda planteado. Este nuevo servicio de deuda también tuvo acción de reprogramación de los 90 días que duró la cuarentena. Es decir, no se pagó, se amplió los cronogramas de pago 3 meses más y se dejó de pagar esas cuotas. Si bien contablemente estamos en negativo, la capacidad de pago de la compañía pudo soportar el pago de las deudas. Como les mencionamos, el gasto financiero ya con estos ajustes de COVID baja un poco, simplemente por no utilizar mucho, no haber movimiento en cuentas. Y este es el flujo, como les mencionamos. En este flujo ya la compañía ha tomado distintas acciones, tanto a nivel de reducción de costos y gastos y de fuentes de financiamiento. Queremos hacer mucho hincapié en el manejo del flujo, en el uso del IGB. Tienen que tener mucho cuidado con una debida planificación en que el IGB del mes, lo que ustedes calculen que se tiene que pagar al mes siguiente, no lo utilicen, no lo metan al flujo y lo dispongan. Es bueno, lamentablemente en este ejemplo por temas de espacio, deben tener una pestaña donde siempre controlen el uso del IGB para que esté debidamente planificado y no lo dejen de pagar, porque saben que SUNAT inmediatamente a los 7 días emite una coactiva y está encima de la compañía. ¿Qué se ha hecho acá? Esta compañía tenía un stock ya antes de la pandemia, más o menos de 1 millón de soles, el cual por políticas de pago venció en el mes de mayo, pero negoció para que le den una extensión de plazo, pero con pocas ventas o nulas ventas, lo único que le quedaba es obtener un financiamiento de mediano plazo y en este caso utilizó Reactiva 2. Reactiva 1 ya acabó, Reactiva 2, como casi todos sabemos, nos da la facilidad de 12 meses de gracia y 2 de pago, total 36 meses. Y esta compañía lo solicitó, lo obtuvo y lo destinó netamente a ese pago del stock que estaba vencido. Uno, te desahogas. Ok, te desahogaste, pagaste lo vencido, pero a la vez en tu nuevo flujo, con todas las reducciones de costos y gastos fijos, ya
de modo mensual, la compañía puede tener flujo operativo del mes. Pero a pesar de eso, la compañía iba a acabar en negativo en el flujo, por lo que se habló con los accionistas para que venda algún activo que la compañía no esté utilizando. Entonces, otro de los tips que se pueden utilizar en estos casos cuando uno se achica es deshacerse de los activos y bienes que no utiliza. Te achicas en locales o te achicas en flota que no usas, y en este caso la compañía vendió 2 camionetas por 50.000 soles, oxigenó su flujo y acaba con un saldo pequeño, pero acabar en azul en flujo en este año 2020, pienso yo que es un éxito. Ok, ya acá estamos viendo un poco todas las medidas que ha utilizado la compañía, que van a ser mencionadas más técnicamente por José Alonso. Sí, bueno, acá básicamente les vamos a dar unos tips de reprogramación de pagos diversos, ¿no? Y son dos preguntas básicamente. La primera es cómo priorizar el flujo de caja durante la pandemia si tu negocio no se ha reactivado. Entonces, si tus ingresos operativos son cero y tienes un saldo de caja anterior que te quedó del mes de marzo, te recomendamos realizar las siguientes acciones, ¿no? Primero, paga las planillas en general, porque al final el recurso humano creo que es lo más importante. Sin ellos no vas a poder lograr ventas después, cuando culmine la pandemia. Evidentemente, como mencionó Carlos en la presentación, si se te caen tus ventas tienes que reducir gastos, costos y quizá sacar gente, pero quédate con la gente idónea, la que más te ha dado satisfacciones o ha contribuido más, ¿no? Paga los impuestos prediales y arbitrios. Hoy en día, por ejemplo, las municipalidades, tanto de Miraflores, de La Molina, de otros distritos, están dando grandes facilidades, ¿no? O sea, descuentos de 10 a 15% por pronto pago, o también facilidades en cuotas para poder pagar los arbitrios. Conversa con tus proveedores, reprograma tus obligaciones. Este tercer punto lo vamos a ver más adelante, más en detalle, porque es bien interesante. 4, yo creo que hoy en día la SUNAT puede esperar. Pagos de impuestos tales como ITAN, IGB, pueden esperar. La SUNAT está dando fraccionamientos. Hoy en día, por ejemplo, la SUNAT, digamos, tú puedes fraccionar hasta 420.000 soles sin garantías, y creo que la SUNAT ha extendido el monto. Entonces, vean de meterse a la página de SUNAT y averigüen bien, porque al final son fraccionamientos que los están dando, ¿no? Luego, renegocia bien los servicios básicos de agua, luz, teléfonos. Tanto CEDAPAL, Luz del Sur, nos están dando facilidades en esta pandemia para pagar, no sé, en 6 cuotas, 12 cuotas, inclusive a personas naturales. El sexto punto es un punto muy importante. Conversa con tus socios financieros y solicita reprogramación de las cuotas de los créditos. Este punto lo vamos a ver más a detalle, porque no es fácil. Y lo más importante, acá si tú tienes cero ingresos, no distribuyas pues dividendos a los accionistas. Ellos tienen que entender que estamos en una pandemia y que no pueden distribuirse. Y también no inviertas en activo fijo ni en bienes de capital, porque el panorama es súper incierto. Los contagios siguen incrementándose de alguna manera y no se sabe qué va a pasar en el 2021, ¿no? Entonces, como dijo Carlos, tenemos que salvar el flujo hasta fin de año y ver qué cosa pasa, pero proyectar, digamos, 2021, ok, tú puedes proyectar, pero proyectar va a ser súper complicado, súper difícil, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo priorizar el flujo de caja si ya te reactivaste? O sea, si tus ingresos operativos comienzan a crecer, te recomendamos los siguientes tips. Paga a los proveedores asociados a esa venta, ¿ok? Ya después, la deuda atrasada la vas a renegociar. Paga tus planillas, paga tus alquileres,
Sigue pagando tus impuestos prediales y arbitrios con los descuentos que les mencioné en la lámina anterior. Conversa con los proveedores, reprograma las obligaciones vencidas desde marzo hasta el día en que te reactivaste o págalo con Reactiva 1, ¿no? Paga tus impuestos de esa venta que estás generando, ¿ok? Y el sexto punto es muy importante. Con Reactiva 1, tú con tus cuentas por cobrar de lo que estés generando, puedes pagar deudas de corto plazo en bancos que sacaste a 7, 8%. Entonces, con el Reactiva reduces costo financiero. Con el Reactiva no es más de 1, 1,5, ¿no? Entonces, eso te recomendamos. Y también, si tus ingresos operativos están poco a poco creciendo, todavía no distribuyas dividendos a los accionistas. Y todavía no inviertas en activos fijos ni bienes de capital, porque no se sabe lo que va a suceder. Por lo tanto, nosotros recomendamos sí o sí acceder a Reactiva 2 100%. Inclusive, les damos el tip de que no solo los bancos lo están haciendo. La Caja Cusco y la Caja Huancayo también se han adjudicado subastas. Entonces, yo les recomiendo que movamos cielo y tierra para acceder a Reactiva 2. Porque el costo financiero es muy bajo y nunca vamos a poder acceder a estos costos. Y un poco, ahora lo que les comenté, lo más difícil es negociación con proveedores y negociación con bancos. Pero les vamos a dar algunos tips de negociación con proveedores. Y esto se va a negociar según digamos, tus ventas y tus ingresos. Pero comenzando, puedes aceptarle un título valor. Porque si tú aceptas un título valor de una deuda, le estás diciendo al proveedor, oye, dame plazo, pero tienes mi compromiso de que yo te voy a cumplir. Y si el proveedor duda, hazlo avalar por el accionista. Porque al final el proveedor se va a sentir mucho más seguro de que ese título valor que firmaste sea avalado por el accionista. Y si se ponen más duros, tenemos la opción del cheque diferido en garantía. Es decir, aparte de la letra, le das un cheque y cuando se pague la letra, recoges tu cheque, ¿no? El cuarto punto es, quizá compraste mercadería en exceso y vino la pandemia, te quedaste con stock. Ok, vamos a la notaría, firmamos un contrato, ¿no? Te dejo la mercadería que compraste en garantía y poco a poco le vas pagando mientras vas vendiendo. Lo otro importante es, quizá puedan otorgar facturas por cobrar en garantía, porque tus mismos clientes en la pandemia no te pagan, se atrasan y tú no tienes cómo pagar al proveedor. Entonces, al final puedes otorgar esas facturas en garantía, ¿no? Y después el punto 6 es, oye, si el proveedor se pone mucho más difícil, dar garantías un poco más reales, como una hipoteca o como otro activo que puede ser una máquina o lo que sea. Y también para las empresas exportadoras, también puedes endosar cobranza como una carta de crédito. Quizá tu cliente de afuera le ha afectado tanto a la pandemia que no te paga, no llega el abono. Entonces, son mecanismos, son tips que pueden ustedes tener para poder negociar con los proveedores. Ahora, en esta coyuntura, yo les recomiendo, y creo que Carlos también, plazos de hasta 24 meses, ningún proveedor te va a dar más de 24 meses, pagos mensuales de esa deuda atrasada, ¿no? Por último, con bancos, dada la experiencia que Carlos y yo tenemos, les recomendamos, primero, la garantía mobiliaria, bajo el esquema de prenda global y flotante. Si al banco no le gusta, puedes dejar en garantía el warrant desde un 50% o un porcentaje, ¿no? Puedes otorgarle también facturas por cobrar en garantía de tus clientes que no te pagaron en la pandemia. Puedes adicionar garantías reales o un poco más reales, como una hipoteca u otro activo. Ahora también se está manejando mucho adicionar un contrato de cesión de flujos, ¿no?
producto de las ventas, y que esas ventas van a generar ingresos y por lo tanto tú puedes canalizar, ¿no? Los movimientos de tus ingresos por los bancos. Y ya en última instancia, pues, prenda de acciones, ¿no? En garantía, si los bancos se ponen realmente complicados, aunque ahorita, hoy en día, están dando bastantes facilidades los bancos, pero digamos, si tú has sido una empresa que tuviste una pérdida, por ejemplo, antes de la pandemia, y con la pandemia te fue complicado, los bancos son también complicados y te van a pedir más cosas y te van a pedir más garantías, si es que quieres salvar tu negocio, ¿no? Y lo ideal en esta coyuntura es reprogramar tus plazos de hasta 48, 60 meses. Y lo importante acá es solicitar a los bancos la reprogramación, no el refinanciamiento, porque tenemos que cuidar la clasificación, tenemos que cuidar que la compañía esté normal, ni problema potencial, ni deficiente, ni mucho menos dudoso y ni mucho menos pérdida, ¿no? Dejo a continuación a Carlos con los tips para monetizar ingresos. En este concepto, como le comentamos al inicio, lo ideal es tener una planificación. Me imagino que acá hay mucha gente de finanzas, contables capaz y gente de administración o quien nos escuche. En finanzas, dos conceptos básicos. Nosotros tenemos que tener por lo menos una visión del año, más o menos saber cómo se va a mover el año vía un presupuesto donde manejamos lo que es utilidad o rentabilidad. Y segundo, una visión del flujo de caja, por lo menos anual y una visión quinquenal, más o menos para tener una idea de qué es lo que se le viene al negocio. Y dentro de eso, uno tiene que manejar y ajustar por lo menos cada 90 días su presupuesto y su flujo. Y en el tema del flujo, uno no puede pensar en el flujo del mes el mismo mes. Uno tiene que haber pensado ya en su flujo de mes por lo menos un mes antes. ¿Qué quiere decir esto? De que uno tiene que tener todos los instrumentos o haces bajo la manga. ¿Qué quieren decir haces bajo la manga? Diferentes líneas de financiamiento, de capital, de adelantos, listos en caso de que no se incumpla, disculpen, en el caso que se incumpla algo del flujo. Nosotros no podemos actuar en el momento y es por eso que damos unos tips asociados a lo que vengo diciendo. Cobranza inmediata. Un ejemplo, la compañía tiene planificado el día 29 de agosto recibió 400.000 soles de un cliente. Estaría mal si el equipo de finanzas el día 29 se confía, planifica en su flujo que esa plata llega en la fecha y llama al cliente el día 29 a las 12. Señor tal, esperamos su pago. Y el cliente le dice, discúlpame, el pago no lo vamos a hacer hoy día, sino de acá a 20 días. ¿Qué va a significar? Que la compañía va a tener un hueco en caja a fin de mes destinado al pago de planillas, al pago de proveedores y muchas cosas. Y en esos momentos no podemos empezar a buscar soluciones. Es un tema muy básico lo que se aconseja. 15 días antes, llamar al cliente y ver si va a cumplir en fecha sí o no. Si cumple en fecha, siempre hay que tener un plan B, pero si le dice a uno que no, que las cosas las ve complicadas, uno tiene que estar gestionando 15 días antes una solución a este desfase que vamos a tener en el flujo. Y es por eso que uno siempre tiene que contar desde un inicio, no solamente para salvar estos momentos, sino dentro de la planificación podemos tener como herramientas de finanzas para adelantarnos flujo. Uno, el clásico descuento de letras, que cada vez es usado menos porque las letras cada vez ya se dejan de utilizar, pero tener una línea de descuento con los bancos lista, capaz sin uso,
pero que me salve en el momento del desfase. Hoy día, como todos sabemos, estamos ya con las facturas electrónicas y existen muchos fondos. José Alonso va a comentar en detalle los que conocemos y manejamos, y existen más, donde uno puede tener ya una lista, una línea de dos tipos, capaz colgada del mismo cliente o una línea propia de la compañía, debiendo haber calificado a los clientes antes, donde si sucede este incumplimiento en las fechas de pago, nosotros ya tenemos listo la línea y tomamos acción inmediata. Pero mucho cuidado con esto, el uso de las líneas de adelanto de facturas o de descuento tienen un costo. Entonces, siempre dentro de la planificación debemos tomar en cuenta este gasto financiero que tiene que ser medido como un KPI, porque si, como yo dije al comienzo, la compañía utiliza mucho financiamiento para desfases operativos, en algún momento el gasto financiero va a ser tan alto que la utilidad antes de impuesto o sea mínima o nula. Y lo único que está haciendo la compañía debido a una mala planificación es las utilidades que genera se le está pagando al banco o al fondo el cual lo está financiando. Y por último, podemos utilizar también todas las medidas con SUNAT de adelanto de aranceles, restitución arancelaria. Podemos utilizar también la solicitud del drawback. Podemos también solicitar solicitudes de devolución de IGB o de ITAN en caso tengamos crédito de renta en el año. Podemos utilizar estos mecanismos con SUNAT. También, sin tenerle miedo a alguna fiscalización, lo que usualmente se pensaba antes, que yo no pido a SUNAT ninguna devolución porque me van a fiscalizar en el momento. Yo creo que habiendo mejorado también la gestión de finanzas y contabilidad, uno no le debe tener miedo a estas solicitudes de devolución. Listo. Bueno, acá les voy a comentar yo algunos tips de fuentes de financiamiento que ya conocen todos para compras y ventas, pero vamos a recordar un poco, ¿no? En cuanto a compras, están los pagarés de capital de trabajo, y con el Bill of Lading y la factura tú puedes acceder hoy en día a los bancos a solicitar el Advance Account de importación para tu compra de materia prima. Esta es una ventaja con respecto al pagaré, porque el pagaré es mucho más caro, porque los bancos consiguen fondeo de afuera más barato. Y también la carta de crédito de importación, ¿no? Que los bancos cobran según perfiles del 1 al 8, pero en el promedio, el que es el perfil 4, digamos, te sale al final como un advance account de importación. En cuanto a las ventas, tenemos, como Carlos ya mencionó, el descuento de letras, el adelanto contra facturas, bajo riesgo girador, el factoring electrónico y el forfeiting, que es parecido al factoring electrónico en el cual uno cede la posición de un título valor, básicamente. Y también quisiera mencionar que para la adquisición de maquinaria y bienes de capital se utiliza mucho el arrendamiento financiero y el leasing operativo. La diferencia entre uno y otro es que cuando tú pides un leasing operativo, la cuota va directamente al gasto, y cuando pides un arrendamiento financiero, lo registras como deuda en el balance. ¿Okay? Pero son mecanismos que te pueden ayudar para adquisición de maquinaria o un bien de capital. También un crédito de mediano plazo, y hoy en día muy de moda están los fideicomisos también, ¿no? Que es una alternativa adicional, claro que es un poco más complicado, pero hoy en día están de moda los fideicomisos. Voy a comenzar hablando, acá hay un tip bien interesante que son otros fondos, ¿ya? Y me gustaría si tienen lapicero a la mano, se sirvan a anotar, porque les voy a dar tips de algunos fondos que no son bancos, que son más caros, pero en esta pandemia a veces los bancos no te apoyan.
sobre todo si tú tuviste pérdida antes de la pandemia y ahora estás complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Eurocapital, que es un fondo chileno que ha venido al Perú, que está adelantando, digamos, letras, facturas. Tenemos a Perú Liquidez, tenemos a FT Capital, que es otro fondo chileno que está adelantando letras y facturas. Tenemos a Nuevo Capital, tenemos a Adelanta Factoring, y las tasas de interés más o menos oscilan entre 1,5 y 2,5 mensual. ¿Okay? Si bien es cierto, como vuelvo a repetir, son tasas más caras que los bancos, y ahorita vamos a ver el tema de tasas de bancos, de alguna manera te ayuda al final a salir de un problema, ¿no? De un problema de liquidez y poder cumplir con tus obligaciones. Y a continuación vamos a ver algunos datos del mercado. Para mí es súper importante este tema de las tasas de interés porque hoy en día con la pandemia tienes que ajustar todo. Tienes que ajustar, como dijo Carlos, todo lo que es fijo, pero también tienes que ajustar, digamos, el gasto financiero, ¿no? Entonces, en esta lámina que les estoy mostrando, es una lámina que, digamos, yo recomiendo a todos ustedes que todos los días la vean. Está en la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ok? En este caso son las tasas en moneda nacional, ¿ok? Donde se divide en cuatro rubros, ¿no? Los corporativos, las grandes empresas, las medianas y las pequeñas. Y vemos en el cuadro descuento de letras, préstamos de hasta 30 y así sucesivamente hasta más de 360. ¿Ok? Y acá en los bancos diariamente informan a la superintendencia las tasas que manejan. Estas tasas son tasas activas, ¿ok? De todas las colocaciones que los bancos de alguna manera ejecutan día a día. Y vemos a la mano derecha las tasas promedio, ¿no? Las tasas promedio tanto para corporativos, para grandes empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los descuentos, vamos a hacer un ejemplo. En el caso de los descuentos, la tasa promedio en moneda nacional es 6%. ¿Para qué nos sirve esto? Para que a la hora que nosotros vayamos a negociar al banco, el banco pues no te puede cobrar más del promedio, no te puede cobrar más de 6%. También en el caso de las pequeñas, si se fijan, los descuentos están en 11,87. Entonces el banco no te puede cobrar más de 11,87, pues, ¿no? O sea, hay que negociar lo más que se pueda. Y ahora les vamos a dar unos tips de tasas en moneda extranjera, ¿no? En moneda extranjera tenemos, por ejemplo, en medianas empresas tenemos los descuentos que están en un promedio de 9%, ¿no? En grandes empresas estás en un promedio de 6%. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto de acá es fundamental para negociar con los bancos. Y hoy en día tenemos que aprovechar que tenemos todas estas herramientas para poder reducir el gasto financiero, ¿no? Y aparte, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha reducido la FED ha reducido la tasa en un punto porcentual en marzo del 2020, y las tasas, pues todas las tasas en el mercado están con tendencia a la baja, ¿no? Por este tema del coronavirus, ¿no? Ese es, digamos, toda la presentación. Nuestros datos de contacto están en esta página. Un poco les queremos agradecer por toda su participación y estamos aptos para resolver consultas por un máximo de 15 minutos. Y si es que no alcanzamos a resolver todas estas, nos pueden escribir pues a nuestros correos electrónicos
con todo gusto lo vamos a resolver. Finalmente, les vamos a compartir el modelo ideal de flujo de caja, ¿no? A todos ustedes. Les vamos también a pasar esta presentación, que creo que es importante, y también les vamos a pasar la presentación de EVA Consulting para que conozcan qué cosa EVA Consulting hace y qué cosas pueden agregar valor, digamos, en todas las empresas donde ustedes laboran, ¿no? Básicamente le concedo la palabra a Roberto para terminar. Y eso sería todo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Alonso. A ver si los participantes tienen alguna consulta que puedan hacer a través del chat para que los especialistas les puedan contestar. Sí, vamos a enviarles la presentación a todos los inscritos. Ahí nos han puesto un correo electrónico a todas las personas que se han apuntado, que han participado en el evento. Si no, sería bueno, José, que dejes, no sé si te parece, la última diapositiva donde están sus datos de contacto, para que lo tengan en cuenta. Sí, cómo no. Ahí hay una pregunta. Si no, yo me encargo de esa parte, ¿no? A ver, la pregunta dice, ¿qué te piden para descuento de letras? Lo pregunta Álvaro Manrique. Bueno, para obtener un descuento de letras, obviamente los bancos te piden información financiera, estados financieros de la compañía. Pero como yo dije en un comienzo, el banco se demora mucho hasta para evaluar un descuento de letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay fondos que te piden la información financiera también básica de los últimos 3 años. Te piden llenar un formato de informe comercial, ¿no? Y básicamente va a un comité de un día para el otro, ¿no? Y tienes la respuesta inmediata si la operación va o no, ¿no? Básicamente. Excelente. Víctor Mantilla, bueno, me ha mandado un mensaje en privado, dice, ¿cómo manejar descuentos en los arrendamientos cuando tienes contratos que no dan opciones a negociación? Víctor, ¿cómo estás? Sí, si bien los contratos a veces son muy leoninos, nosotros con varios clientes se ha apelado mucho al tema de la situación económica y la pandemia. O sea, no estás vendiendo y no hay modo de que tú pagues. Si bien a nivel contractual y legal no hay nada que te ayude, pero lo que se ha hecho y por experiencia es sustentar a los dueños vía una planificación. ¿Qué es lo que está sucediendo? No vas a tener ingresos o no has tenido en 90 días y no va a ser posible que pagues. Entonces, del otro lado, lo más sensato es que entiendan la situación y te hagan algún ajuste. Es mejor recibir 25% menos que nada, porque la compañía no tiene la capacidad. Eso es a nivel de comunicación, porque contractualmente efectivamente no hay nada que te ayude, definitivamente, ¿no? Hay que hacerle entender, pero vía tus estadísticas de finanzas, qué es lo que ha sucedido y tu incapacidad de pago, ¿no? Excelente. Seguimos con las consultas. Aquí Humberto Cusihuamán pregunta, ¿cuáles son los principales indicadores financieros que evalúan los bancos para otorgar préstamos? Mira, los principales, Roberto, ¿qué tal? Los principales indicadores financieros que evalúan los bancos son principalmente ratios de liquidez, o sea, te miden el capital de trabajo, básicamente. Eh, También hay ratios de rentabilidad, te miden, se fija mucho en el ROE y en el ROI. El ROE es la rentabilidad la rentabilidad del capital sobre la utilidad que tú tengas y el ROI sobre los activos. Y también bien el evita mucho, ¿no? O sea, la capacidad de pago, ¿no? Como dijo Carlos de un comienzo, el evita entre el servicio y la deuda, ¿no? Y recomendamos nosotros que sea más de 1.35, ¿no? Hay son ratios de liquidez, de solvencia, de endeudamiento y de rentabilidad. Hay muchos ratios, pero se fijan en todo, básicamente.
Si gustas, hazme la consulta por correo electrónico y te doy todos los ratios en que se fijan los bancos, ¿no? Pero te he dado 3 ejemplos. Excelente, José Alonso. Johnny Navarro nos consulta. ¿Hay alguna diferencia de flujo de caja de una microempresa con una gran empresa? Johnny, ¿cómo estás? Yo te digo, ninguno. A nivel de flujo de caja, seas pequeño, vendas 100.000 o vendas 200 millones, nosotros recomendamos utilizar el mismo modelo, pero obviamente más sintético, donde puede haber mucha diferencia, sea capaz en los procesos productivos y en el modo de contabilización y en los instrumentos financieros que usa una compañía corporativa capaz y en el uso de tasas. Pero como plantilla, la misma, solamente que más achicada, ¿no? Con menos conceptos, ¿no? Gracias, Carlos. Tenemos la consulta de Roberto Portugal. Nos dice, para una compañía pyme que su giro de negocios depende de los servicios y estos a su vez de terceros, ¿qué clase de financiamiento o forma de préstamo se le aconseja? Mira, yo te aconsejaría un pagaré para capital de trabajo, ¿no? Básicamente. Muy bien. Cecilia Suárez nos hace la siguiente pregunta. Si nosotros presentamos al banco estados financieros negativos por la coyuntura en que vivimos, ¿es perjudicial o es lo normal en general? A ver, en el caso de reactiva, disculpa, ¿quién hizo la consulta? Cecilia Suárez. Cecilia, ¿cómo estás? Mucho gusto. A ver, nosotros vamos más o menos 20 expedientes de reactiva solicitados y ya van saliendo 12. Te cuento que lo que está haciendo el banco es uno, depende del monto también, ¿no? Con reactiva uno, casi todos los que solicitaron obtuvieron el financiamiento. En el 2, los bancos lo que están haciendo es mucho viendo tu capacidad de pago EBITDA. Toma en cuenta de que esta reactiva 1 se va a pagar en 2 años. O sea, tienes 12 de gracia y pago en 2 años. Y hoy los bancos están viendo tu capacidad, pero en base al año 2019. El 20, sí, casi todos, como vimos, van a salir en negativo. O sea, es imposible, ningún banco te va a analizar por el año 20, pero sí en base al 21, tomando mucho en cuenta la comparación con el 19. Entonces, capacidad de pago en el 19 y ver cómo llegas al año 21. El 20, casi todos en negativo. Es tomado en cuenta, pero no es una fuente clave de decisión. Listo, Carlos. Muchas gracias. Harry Quintana nos pregunta, ¿en qué consiste el warrant y cómo funciona? Harry, ¿qué tal? Buenas tardes. El warrant es un producto que tú lo manejas, digamos, con la almacenera del producto que tú, digamos, compraste, que se te quedó en stock, y eso lo ofreces en garantía al banco como warrant. ¿Cómo funciona? Si tú tienes un pagaré, digamos, pones el warrant y vas vendiendo y vas liberando el warrant y vas pagando al banco, ¿no? De esa manera funciona. Muchas gracias, José Alonso. Sigue la pregunta de Henry Ackerman. Hola, muchas gracias por la presentación. Una consulta. En el flujo, ¿qué consideran dentro del costo de ventas fijo? Ok, Harry, ¿cómo estás? Mucho gusto. En el caso del costo, en el caso de costo de venta fijo, bueno, nosotros hemos hecho una discriminación costo de venta variable y en el caso del costo de venta fijo tomamos en cuenta personal, por ejemplo, de almacén que está relacionado directamente a la venta, alquiler de almacén necesario para la venta, exclusivamente conceptos inamovibles y denominados fijos, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Sigue la pregunta de Aldo Vegaso. ¿Qué recomendación pueden brindar para empresas de servicios como colegios e instituto superior, donde los alumnos no están cancelando y tampoco podemos dejar de brindar el servicio educativo? Perdón, ¿quién hizo la pregunta, Roberto? Aldo Vegaso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira,
Yo pienso que ahí, en el tema de colegios y en el tema por ejemplo, los negocios de comida, que están bien complicados, claro, en el tema de colegios, los colegios no están percibiendo ingresos, y yo creo que lo más aconsejable es que los colegios, digamos, tomen algunos servicios eh, para poder reestructurar, ¿no? O sea, para poder ver realmente cuánto es la utilidad que deja, ¿no? Con con esta reducción, digamos, que los padres de familia no están pagando, digamos, las pensiones en forma completa, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis. Yo recomiendo a los colegios contratar a un especialista o el mismo contador o financiero que tiene que de alguna manera proyectar y ver si le da o no, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo creo que un buen producto, ya les vamos a enviar la presentación, pero podría ser en la reestructuración Pymes Full, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Alonso. Tenemos una pregunta de Roberto Portugal nuevamente. ¿Es justificada una reducción de costos fijos al hacer reducción de personal en contra de posibles medidas legales que pudieran acarrear mayores costos financieros a largo plazo? En los casos que tenemos y que han habido reducciones, es un poco una estrategia, ¿no? Definitivamente tienes que achicarte de tamaño y lo primero que tienes que hacer es, bueno, buscar la salida de la gente más nueva, ¿no? La que te implique menor pago de liquidaciones o indemnizaciones. Si tú sigues buscando que salga más gente y tienes gente más antigua, definitivamente tienes que llegar a algún tipo de negociación con ellos, y si la liquidación es muy alta, llegar en una conciliación a establecer los plazos de pago que tienen que ir de la mano con tu flujo, ¿no? Pero sí o sí, definitivamente es un escollo el tema de despidos intempestivos o algo que la ley impida, pero creo que todo se puede negociar y hacer entender al lado del empleado, ¿no? Muy bien, Carlos. Gracias. Aquí tenemos una pregunta un poco larga, a ver, de Enrique Zavala, pero es muy interesante. ¿Cómo controlar, ¿Cómo controlar la ansiedad de los accionistas o representantes legales de las empresas ante lo incierto de la situación? Dice, puede haber reacción excesiva en ceses o recortes exagerados. Caso práctico, por ejemplo, si a octubre-noviembre por la evidente baja de ventas no hay un buen flujo de caja, pero hay stocks e ingresos en los siguientes 6 meses que cubren perfectamente estos gastos, ¿cómo convencer al accionista que sea cauto y no sobrereactivo? A ver, definitivamente, a ver, les comento un poco, ¿no? Yo toda la experiencia en mi trayectoria profesional ha sido en empresas familiares, ¿ok? Y sí, o sea, los accionistas son complicados, ¿no? Y quizá no entiendan la pandemia, digamos, en la que se está viviendo, y requieren su plata y requieren todo hoy día. Entonces, yo lo que les aconsejo básicamente para reducir ese estrés, digamos, es quemar todo para obtener los reactivos. O sea, eso básicamente creo que daría la tranquilidad de acceder a estos reactivas, tanto al uno como al 2, y de esa forma ver si puedes pagar algo, ¿no? Que no tengas el estrés que de alguna manera es perjudicial para todos, ¿no? Y el accionista, yo creo que el gran reto del gerente de división o del mismo financiero es hacerle entender que tiene que esperarse un poco, que tiene que también entender, digamos, la situación que se está viviendo en el país, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no? José, yo te complemento ahí, disculpa, sumado a lo que dijo José Alonso, también la experiencia es en empresas de familia. Uno, dentro de su función en finanzas, tiene que hacer una planificación y una viabilidad. Lamentablemente, le guste o no al accionista, uno tiene que proyectar su estado de ganancias y su flujo para los siguientes 6 y el siguiente año. Y con el debido sustento, uno tiene que explicar realmente si la situación da
o no da. Lo que pasa muchas veces es que el accionista lo obliga a uno a que le diga lo que quiere escuchar, pero eso no tiene que ser así. Nosotros profesionalmente tenemos que demostrar si la situación va o no va, y siempre tomando en cuenta un escenario pesimista, no ser muy optimista, siempre como en finanzas, ser pesimistas, ¿no? Bien, muchas gracias a José Alonso y Carlos. La pregunta de Rosa Barrios es la siguiente. ¿Cómo se procede para acceder al préstamo de Reactiva Perú? Nosotros fuimos a una agencia de BBVA y nos dijeron que no había fondos en el banco y tenía que pasar una lista de espera de 15 días. ¿Esto es así? Mira, todos los bancos tienen de alguna manera procedimientos diferentes, ¿ya? Me ha tocado, sí, en el caso del BBVA, que no están apoyando al Reactiva simplemente porque no están subastando, no están ganando subastas. Han ganado, sí, pero no es un banco que realmente, con la experiencia que yo tengo, esté apto para ayudar en este tema del Reactiva. Yo te recomiendo que vayas a BCP, que vayas a Banco de Comercio. Banco de Comercio hoy en día está con fondos, han ganado subastas. Y el BCP también. Si gustas, me escribes a mi correo electrónico y yo te puedo contactar con una persona del BCP para que te atienda debidamente. Sí, sí me ha pasado. O sea, vas a una agencia del Banco Continental. Es más, me ha pasado con ejecutivos del Banco Continental que no te están dando, no están dando la celeridad del tema, ¿no? Muy bien. Gracias, José Alonso. Gustavo Núñez nos pregunta, para enviar al banco una factura para cobranza, ¿es necesario que el cliente acepte la misma tan igual como la letra? Gustavo, hoy día con las facturas electrónicas, que ya todos las usamos, y la utilización de líneas de adelanto con bancos o con fondos, ya no hay una aceptación manual como se hacía con una letra, sino una aceptación electrónica, tanto del fondo del banco como Cavalli, al cliente para que acepte o no acepte el documento, tanto por monto o por fecha de vencimiento. O sea, si tú me dices, ya no hay nada físico como una letra antiguamente, ¿no? Listo. Tenemos ahora, gracias Carlos, la pregunta de Carlos Chihuán. ¿En qué se puede invertir si se tiene saldos positivos de caja temporales? Buena la pregunta, ¿no? A ver, hoy en día, por ejemplo, hacer un depósito a plazo, pucha, no es conveniente, yo pienso, porque los bancos no están pagando nada, pues, ¿no? O sea, definitivamente el banco, digamos, por un depósito a plazo no te paga nada. Lo interesante, pienso yo, es lo que ha pasado con la bolsa, ¿no? O sea, las bolsas, por ejemplo, no han caído y es porque, y esa es una buena pregunta, porque ¿por qué no han caído, no? Yo soy de los que pienso que, digamos, todo este tema hoy en día de utilizar herramientas tecnológicas, por el Zoom y otras herramientas, ha hecho que Amazon, los deliveries a nivel mundial, han hecho que la bolsa que la bolsa no se caiga mucho, ¿no? Entonces, quizá invertir en acciones hoy en día no es una mala idea, ¿no? Porque, claro, todo el mundo en pandemia dice, oye, ¿por qué la bolsa no ha caído, no? Entonces, es una alternativa. Los fondos mutuos es otra alternativa. No sé si hemos visto, pero todos los fondos de AFP se han recuperado. O sea, a lo que yo voy es, cuando empezó la pandemia, cayó drásticamente, sí, pero todos los fondos de AFP se han recuperado, ¿no? José Alonso. Y bueno, la última pregunta es de Roberto Portugal. Nuevamente, Roberto. En esta coyuntura se deben dejar de tomar de medidas de valoración financiera, digamos, como el indicador de la conversión de la inversión en, perdón, es una forma de pregunta. En esta coyuntura se deben dejar de tomar las medidas de valoración financiera, digamos, como el indicador de la conversión de la inversión en efectivo. Ergo, las áreas financieras de las empresas deben tener una nueva forma de medición. Roberto, gracias por tu consulta.
nosotros con la experiencia que tenemos, sabemos y conocemos muchos KPIs o ratios de liquidez, solvencia, varios tipos, pero nosotros te recomendamos básico, uno, tú planteas un cambio en la forma de medición. No, yo creo que los tipos de mediciones del pasado, COVID, post-COVID, no cambian y tampoco para una compañía, por más pequeña que sea, o una compañía de 200 millones. Simplemente, en resumen, lo primero es definir con tu accionista qué porcentaje de dividendos tiene. Con eso tú puedes hacer la mejor planificación financiera de dos vías. Uno, ver tu utilidad y rentabilidad vía tu presupuesto, un EGP, de los dos modos que hemos visto, y definir tu rentabilidad final, tu línea final. Esa línea final de rentabilidad tiene que ser comparativa con compañías del negocio y suficiente para pagarle a tus accionistas lo que ellos pidan. Y eso traducido en un flujo de caja, tienes que generar el suficiente flujo de caja operativo para pagar todas las deudas e inversiones de la compañía y que sean suficientes para pagar a tus accionistas. Ese modelo básico y elemental, nosotros pensamos que se mantiene en el pasado, hoy, mañana, bueno, capaz en 10 años cambia un poco, pero son conceptos que se mantienen. Perdón, Carlos, y yo quería adicionar algo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo dice, oye, no accedí a Reactiva 1 o no accedí a Reactiva 2, ¿qué hago? Oye, ¿vendo? ¿No vendo? Bueno, vender no es una mala alternativa también, ¿no? O sea, vender no es una mala alternativa. Y yo recomiendo, si es que ustedes ya no ven viabilidad, o sea, ya hicieron todo lo posible y no se puede, también hoy en día no es aconsejable vender, pero es una alternativa, ¿no? Y justamente yo saqué un artículo en LinkedIn sobre ese tema, ¿no? Entonces, no es una alternativa, perdón, hoy en día. Claro, no es aconsejable porque, claro, no te van a pagar lo que tú pedirías por tu negocio. Entonces, si es que no vendes, reestructura, o sea, reestructura y confía en que la compañía tiene que salir adelante, ¿no? Y ya posteriormente quizá vender. Ese es mi punto de vista, ¿no? Listo. Muchas gracias, José Alonso. Bueno, eso ha sido No, a todo ti, Roberto. en esta interesante sesión. Nuevamente, muchas gracias a José Alonso Chirinos y Carlos Zapata. Ahí en pantalla pueden ver los datos de contacto de ellos. Como mencionamos hace unos instantes, les vamos a enviar a todos la presentación que han compartido nuestros amigos el día de hoy. Y también ellos les van a enviar información adicional y la presentación de la empresa también para que conozcan un poco más a detalle los servicios que ellos ofrecen. ¿Sí? Entérense en nuestras redes sociales, en la página web de la SNI, de todas las nuevas alternativas de capacitación que tenemos periódicamente. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos por participar. Gracias nuevamente, José Alonso. Gracias, Carlos. Hasta No, luego. de nada, No, un gracias a ti, gusto. Roberto, y gracias a todos, ¿no? Gracias a todos. Hasta luego. Muy amable. Gracias.